Vamos a iniciar la grabación. Y esto un poquito para acá. Ahí está. Confírmenme nomás alguien por voz que se vea bien y empezamos. Se ve y se escucha, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, vamos a hablar de diarrea. Miren, antes de contarles un poco de qué se trata la cuestión, cuando enfrenten diarrea aguda, diarrea crónica, es un tema como bien árido porque tiene como 200 diagnósticos diferenciales que hacer, pero lo importante es poder posicionarse en los distintos espacios que permiten ir acotando los posibles diagnósticos diferenciales, eh, categorizando la diarrea en, en distintas subcategorías, como la primera de ellas, diarrea aguda, diarrea crónica, y así sucesivamente, y ese es el mensaje de la clase, ¿eh? El mensaje central que quiero transmitirle. Bueno, como les contaba, cuando uno se enfrenta al estudio de diarrea se encuentra con algoritmos así o aún más terribles. Entonces es un tema que cuesta abordarlo y que probablemente requiera más de algún estudio, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo bien sencillo. Miren, la diarrea es independiente de su fisiopatología, siempre se trata del aumento de la concentración de agua en las deposiciones, ¿ya? Y esto puede llevar a distintas definiciones y por supuesto que esto requiere que empaticemos con pacientes, especialmente imagínense lo que es tener diarrea crónica, o sea, todos los días tener diarrea. Esto afecta la calidad de vida de nuestros pacientes y a veces se banalizan estos problemas, pero requiere ponerse en el lugar del otro. Y como les contaba, es la presencia de más agua, ese es el evento final en diarrea, ¿eh? Más agua en las deposiciones. Ok, y acá, este acrónimo que pongo acá, que es KISS, es un acrónimo gringo que siempre trato de mantenerlo en las clases, que es mantenerlo simple y tonto, en el fondo, lo más simple posible a la hora de abordar los problemas y no complicarse demasiado. Por lo tanto, de todas las maneras de abordar este tema, a mí me gusta una que aparece en un paper donde se habla de 5 pasos para poder enfrentar el tema de la diarrea, ¿ya? Lo primero es preguntarse si el paciente de verdad tiene diarrea o es otra cosa lo que tiene. Eso es más frecuente de lo que creen. Lo segundo es preguntar por medicamentos y yo me atrevería a agregar también ahí por la dieta. ¿Ya? Hay muchos alimentos, como por ejemplo, no sé, algo muy comunes como los endulzantes, que pueden producir diarrea y diarrea crónica, ¿ya? Y otras cosas también que son de uso rutinario. O sea, el interrogatorio en este problema es súper importante que recabe en una buena anamnesis con respecto a los antecedentes. ¿Qué remedios toma? ¿Qué suplementos tomas que pueden dar diarrea? Cuando uno lee los prospectos de los medicamentos y los suplementos un poco más serios que traen los efectos adversos que pueden tener, siempre la diarrea aparece dentro de los 5 primeros, ¿eh? O bueno, casi siempre, ¿no es cierto? De los frecuentes, digamos. Lo tercero, perdón, es esta categorización súper importante que nos va a permitir enfrentamientos totalmente distintos. Esto se trata de una diarrea aguda o una diarrea crónica, y vamos a definirlo. Lo segundo es ver qué tipo de diarrea es, qué subtipo de diarrea es. Esta es inflamatoria, grasa o acuosa, y yo me atrevería a decir que la gran pregunta es, ¿esto es evidentemente inflamatorio o es no inflamatorio? ¿Ya? Y por último, y esto es un poco más gringo, es que es la diarrea facticia. Los pacientes que tienen diarrea para obtener algún beneficio, en nuestro medio eso es infrecuente. A mí no me ha tocado verlo todavía, pero posiblemente algo que hay que considerar, ¿ya? Y por supuesto, para esto se requiere
hablar con el paciente. El 90% de sus diagnósticos va a ser conversar con la gente. Y el resto es examen físico complementario, pero es importante agotar el síntoma. Y bueno, lo primero es el paso 1, ¿no es cierto? El paciente tiene realmente diarrea y van a encontrarse definiciones que tienen que ver con que sean deposiciones de consistencia líquida o acuosa o pastosa, ¿no es cierto? Van a encontrarse las definiciones con respecto al número de deposiciones y también al volumen. Ahora, si con respecto al volumen y al número de deposiciones, esto es bien variable. Por ejemplo, ahora que hay mucha gente que es vegetariana, por supuesto que la gente que come mucha fibra puede tener aumentos del volumen de deposiciones de más de 250. Además, nadie pesa la caga para hacer el diagnóstico. Es bastante infrecuente que hagamos eso. Y lo otro con respecto al número, más de 3 deposiciones al día. También si alguien tiene una deposición al día y siempre es líquida, y por ejemplo, no sé, siempre tiene sangre, igual se trata de una diarrea. Por lo tanto, estas definiciones operacionales, que significa una barrera imaginaria que hacemos los médicos, o más bien los seres humanos, para poder categorizar en enfermo sano, no es del todo práctica, y las definiciones más frecuentes como cambios en las deposiciones habituales, ¿no es cierto? Mayor número, menor consistencia que lo habitual, y eso se considera también tributario de la definición de diarrea, ¿ya? Eso con respecto al paciente, si realmente tiene diarrea o tiene otra cosa, y es importante primero saber si tiene diarrea, y lo otro es, puede tener, la gente no siempre le dice diarrea a lo que los médicos le decimos diarrea, y esto es válido con muchos síntomas. Lo que es reflujo para uno y acidez también son elementos súper distintos para cada persona. Hay quienes llaman reflujo a molestia en la garganta, por ejemplo. Pero también en el caso de la diarrea, la incontinencia fecal, que es los pacientes no alcanzan a ir al baño, pero tienen deposiciones de consistencia normal o en número normal, pero el problema es que no alcanzan a llegar al baño que se están haciendo, ¿no es cierto? Y eso es un problema que puede ser distinto a la diarrea, y es importante diferenciarlo. Y otro diagnóstico diferencial que es más común de lo que se cree es los abuelitos que tienen la aparición de fecaloma y tienen estas diarreas por rebalse, que es salida de líquido alrededor y de mucosidad alrededor de la impactación también, alrededor del fecaloma. También hay que considerarlo, y esto es válido, por ejemplo, en abuelitos postrados que pareciera que tuvieran diarrea, pero en realidad lo que tienen es fecaloma. Se ve, uno piensa que es algo infrecuente, pero se ve, ¿ya? Por lo tanto, ampliar el diagnóstico diferencial y preguntar bien si esto se trata o no de una diarrea, ¿ya? Lo otro es los medicamentos o los alimentos. Y por supuesto, a la hora de preguntar, además de sacar qué medicamentos usa el paciente, es importante que haya una cronología en la aparición de los síntomas, ¿no es cierto? Que, claro, si el paciente tiene diarrea hace 3 años atrás y toma, no sé, lansoprazol hace un mes, evidentemente no se trata de eso. Por lo tanto, buscar esta sincronía entre el uso de los alimentos, los suplementos o los medicamentos es importante. Y si se fijan, acá hay una lista, hay muchas listas de medicamentos, pero son medicamentos de uso súper frecuente. Los betabloqueadores pueden dar diarrea, los usamos a pasto en medicina, ¿no es cierto? Las estatinas, en especial la simvastatina, que ya se usa menos, pero otras estatinas también lo pueden producir. Los inhibidores de bomba de protones, dan diarrea por muchas razones. Por problemas absortivos, por no activación correcta de algunas enzimas, que vimos, por ejemplo, en la primera clase, ¿no es cierto? ¿No se acuerdan de la pepsina, que requería un pH ácido para su activación? Bueno, por este motivo también genera sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis, cambios en la flora bacteriana. Por lo tanto, los inhibidores de bomba de protones producen diarrea con frecuencia, y me ha tocado más de alguna ocasión suspender un inhibidor de bomba de protones de uso crónico en abuelitos, abuelitas que tienen diarrea por años, pero años, es decir, 3 años con diarrea,
un montón de estudios entre medio. Y mire, saquemos el inhibidor de bomba de protones, probemos con otro medicamento y se les pasa la diarrea. 3 años con diarrea, 2 años con diarrea. Y claro, ahí uno queda como una especie de héroe para esos abuelitos. Imagínense 3 años de diarrea. La sertralina y algunos antidepresivos también pueden producir diarrea, y los antiinflamatorios no esteroidales dentro de los frecuentes. O sea, por supuesto que hay medicamentos, todos, si ven diarrea, como si agarran cualquier prospecto, casi les aseguro, muy poca posibilidad de equivocarme, que van a haber diarrea en los efectos adversos. Pero por supuesto hay medicamentos que producen con más frecuencia diarrea que otros, y eso es lo que trato de mostrarles acá. ¿Ya? Y por supuesto algunos alimentos, ¿no es cierto? El café es un catártico, el tabaco también lo es, como les contaba, los endulcorantes también pueden producir diarrea y algunos otros síntomas digestivos. Y como les vuelvo a recalcar, importante, por supuesto, hablar con los pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, recapitulando, o sea, ¿tiene o no tiene diarrea? ¿De verdad es diarrea o es otra cosa? Y lo segundo que empezamos a hacer de inmediato es hacer una buena historia de los medicamentos, de la dieta, de los suplementos. ¿Ok? Y el tercer paso es distinguir en diarrea aguda, diarrea crónica. Y aquí esto es fundamental porque son dos historias distintas. ¿Ya? Y también de nuevo esta artificialidad de la medicina, pero que es útil. ¿Por qué? Voy a contar un poco por qué. La diarrea aguda se categoriza en la de menor a 2 semanas de duración. Casi siempre es autolimitada. Por ejemplo, a los gastroenterólogos nos toca muy poco ver diarrea aguda, nos piden la hora y cuando los pacientes llegan, porque no quieren perder la hora, a consultar, casi nunca vienen mejorándose o ya de frentón se mejoraron. Es muy raro que los pacientes que buscan horas con gastroenterólogo y que consiguen horas, no sé, para 3 días más, 4 días más, ya vienen mejorándose siempre, o casi siempre. ¿Ya? Sin embargo, este es un mensaje importante, es que hay diarreas y diarreas. O sea, no es lo mismo que un paciente tenga diarrea y tenga VIH, por ejemplo, o tenga 90 años, que un adulto sano tenga diarrea. Por supuesto que el escenario del paciente es distinto. Lo otro no es lo mismo que un paciente llegue deshidratado, con los ojos hundidos, con falla renal, en anuria, por diarrea, que llegue tranquilo, sin ningún problema. No es lo mismo que tenga fiebre, ¿no es cierto? No es lo mismo que tenga sangre, no es lo mismo que tenga una hospitalización reciente, ¿no es cierto? O que haya usado antibióticos recientemente, o que tenga, no es lo mismo una diarrea en un paciente que tiene colitis ulcerosa, que tiene enfermedad de Crohn. Por supuesto que son escenarios distintos. No es lo mismo tener diarrea en un brote de cólera, como ocurrió hartas veces en el 90 acá en Chile. Por supuesto que son escenarios distintos y tienen que aprender a reconocerlo. Y esto también es válido para la medicina. No es lo mismo una neumonía en un VIH que en un trasplantado, no sé, que una neumonía en una persona sana. ¿Okay? Siempre es importante reconocer la base del paciente, el paciente que tiene esta enfermedad y también las características propias de la enfermedad que pueden indicar que esto requiere más estudio o una observación más estrecha. Y lo otro es la diarrea crónica, que es la que dura más de un mes. 4 semanas, 30 días son las definiciones. Y aquí las posibilidades de que se resuelva por sí sola se reducen. Lo más probable es que requiera que piensen, que requieran al menos enfrentarlo a algún tipo de examen o o quizás una derivación. ¿Bien? Y lo que queda entre medio de entre las 2 y 4 semanas, tiene el nombre de diarrea prolongada. ¿Ya? Ese es el nombre que se le entrega. Y claro, esto es una especie hay recomendaciones del manejo de diarrea prolongada, pero casi siempre pasan más al lado de
diarrea crónica, uno las enfrenta más de esa forma, ¿ya? Ok, entonces vamos a partir por diarrea crónica. Entonces estamos en presencia de una diarrea que lleva más de 30 días. El paciente lleva un mes, 2 meses con diarrea, por lo tanto, ese es el escenario que vamos a enfrentar primero. Hasta acá todo bien, ¿no es cierto? Sí, profe, Ok, todo asumo que bien. sí. Silencio otorga, ¿ya? Entonces, ahora estamos en diarrea crónica, ¿de acuerdo? Y como creo que les puse estos monitos, les voy a pasar la clase después como en las diapositivas que son centrales, ¿ya? Esta diapositiva es central, ¿ya? Y siempre ante la presencia de una diarrea crónica, tenemos que pensar en si se trata de una diarrea inflamatoria, una diarrea acuosa o una diarrea grasa o esteatorreica, ¿ok? Pero la gran pregunta es esta. Si se trata de diarrea inflamatoria o evidentemente inflamatoria o no inflamatoria, porque los caminos y la prontitud con la cual hay que hacer el diagnóstico es distinta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la diarrea inflamatoria habitualmente se trata de patologías más serias, ¿ya? Y que requieren algunas conductas con más rapidez. Son de las veces que nosotros pedimos exámenes como priorizar urgente, ¿ya? Y las diarreas inflamatorias, a veces no queda tan claro que puede ser eh, evidentemente inflamatoria. Eso quiere decir, uno puede tener una diarrea inflamatoria sin que sea evidente. Igual es inflamatoria, igual su fisiopatología subyacente es la inflamación, pero la clínica no la hace tan evidente. Por supuesto que si un paciente tiene diarreas frecuentes, diarreas con sangre, con mucosidad, con dolor abdominal, le sale pus, tiene fiebre, por supuesto que este paciente se hace del todo evidente que es un paciente con una diarrea inflamatoria. Pero hay pacientes que pueden comportarse como diarrea acuosa, como vamos a ver más adelante, e igual tienen una diarrea inflamatoria. Por lo tanto, cuando la diarrea inflamatoria es clínicamente inflamatoria, el camino es bastante sencillo, porque estas son las dos patologías que uno debe descartar o tiene que pensar de inmediato. Si alguien les pone un caso de una diarrea inflamatoria y ustedes no mencionan enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, están reprobados en el fondo, porque es lo primero que deben pensar ante una diarrea crónica de tipo inflamatorio. También hay otros diagnósticos como la colitis isquémica, especialmente en pacientes añosos, ¿no es cierto? Pacientes que tengan ateromatosis, y con algunas características especiales. Las neoplasias, los linfomas, el cáncer también tienen que estar dentro de esos diagnósticos diferenciales. Si los pacientes han recibido quimioterapia, el daño clínico puede ser. La yeyunitis ulcerativa como complicación de la enfermedad celíaca también puede provocar diarrea inflamatoria y algunas diarreas inflamatorias de origen infeccioso que toca ver, ¿eh? Tentamoeba, tuberculosis como diarrea inflamatoria también ha tocado ver, pero son diagnósticos más raros. El citomegalovirus en trasplantados o también como complicación de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y el famoso Clostridium, que les va a dar harto trabajo. ¿Eh? Eso, con respecto a la diarrea inflamatoria. Y acá lo importante, si no hay una contraindicación, o sea, no sospechan que el paciente está perforado, no sospechan que hay alguna complicación que, no sé, una colitis tóxica, por ejemplo, en Clostridium, los pacientes debieran realizarse una colonoscopía con ileoscopía para tomar biopsias para poder hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Ese es el mensaje central. Diarrea inflamatoria crónica, bueno, hay hartos mensajes centrales, la verdad, lo repetí hartas veces, pero diarrea inflamatoria, si no hay contraindicación, hay que hacer el estudio endoscópico con prontitud. ¿Ya? Por supuesto que si este es negativo, tiene una colonoscopía normal, hay que buscar que esta diarrea no esté en el colon
y se pueden utilizar otros métodos, imágenes, cápsula endoscópica, otro tipo de cosas, pero escapa un poco al mensaje. Por supuesto que hay que hacer otras cosas, pero esto es lo central, ¿eh? Que no se vaya a esta idea. Bien, entonces abandonamos la diarrea crónica inflamatoria y nos pasamos al grupo de la diarrea grasosa, ¿no es cierto? La diarrea con esteatorrea. Ahora, no siempre es fácil obtener el antecedente de una diarrea esteatorreica, pero es bueno interrogarlo, tratar de buscarlo. Y lo que se observa lo que los pacientes refieren es yo pregunto, por ejemplo, si ven esta especie de Channel water aceitoso, como cuando se derrama aceite en el agua. Eso, preguntar eso. Lo otro es que la diarrea esteatorreica es súper abundante, habitualmente es en gran cuantía. También lo que se tiene que preguntar es si esta deposición cuesta limpiar el baño, que hay que tirar la cadena muchas veces para que el baño quede limpio. Los pacientes pierden peso con la esteatorrea y una cosa que es confundente y que piensan que la diarrea esteatorreica flota, y eso no es verdad. Las diarreas no siempre van a flotar cuando hay presencia de esteatorrea y no es característico de la esteatorrea. Diría que de lo más frecuente es esto de que cuesta mucho limpiarlo, tiene que hacer pensar. Y cuando piensen en diarrea francamente esteatorreica, uno puede corroborar la presencia de grasa y el estudio gold estándar es este estudio Van de Kramer o balance graso, pero que nunca lo he visto usar porque es un estudio extremadamente engorroso, requiere un tipo de dieta especial con, con una ingesta de grasa medida y además requiere la recolección de deposiciones por un periodo de tiempo, por lo tanto se traen caca en baldes, ¿ya? Para poder hacer este examen. Por supuesto que se usa muy poco para casos ultra seleccionados y de las cosas que podemos hacer es el esteatocrito, que es tal como se lo imagina, que como un hematocrito, pero de centrifugado, pero de deposiciones para ver las grasas y se entrega de forma cualitativa en cruces. Y lo otro es el Sudan 3, que es una muestra de deposiciones que se tiñe de forma especial y se mira en el microscopio y aparecen como bolitas de grasa, que son las cosas que pueden identificar o no la presencia de grasa en las deposiciones. ¿Ok? Y de los diagnósticos diferenciales de la diarrea grasosa, importante que se queden con la patología pancreática, ¿ya? Que una enteropatía como una enfermedad celíaca o que el sobrecrecimiento bacteriano puedan llevar a esteatorrea es infrecuente. Pueden hacerlo, pero es infrecuente. Para que alguien tenga esteatorrea franca, yo diría que de las principales posibilidades que se trate de una insuficiencia pancreática, ¿ya? Alta sospecharlo en etilismo, en tabaquismo, en pacientes que tienen pancreatitis aguda recurrente, en fibrosis quística ya más en pediatría, por supuesto en quienes han sido operados de páncreas también. Y esto es un poco de proxenetismo personal. Este es un trabajo que realizamos en el 2018 que nos valió el premio al mejor trabajo del año, donde vimos que la insuficiencia pancreática exocrina era mucho más frecuente en pacientes que tenían daño cirrótico por alcohol que por otras causas, así, demostrando que se comparte una toxicidad entre el daño en el hígado por alcohol y también el daño en el páncreas produciendo insuficiencia pancreática exocrina. Pero eso solamente para contarles esto que es anecdótico, pero la insuficiencia pancreática exocrina puede ser una causa de desnutrición en pacientes con otras enfermedades producidas por alcohol. ¿Sí? Lo otro es el sobrecrecimiento bacteriano que se diagnostica con el test de aire expirado con lactulosa. Hay que pensarlos en pacientes que tengan su tubo digestivo operado y en la diabetes también. Y lo otro es
las enteropatías, principalmente la enfermedad celíaca y algunas otras entidades que pueden afectar el tubo delgado, pero principalmente la enfermedad celíaca, y me atrevería a decir el linfoma, pero es otra historia. Pero diarrea, esteatorrea, pensar en páncreas. Siempre pensar en páncreas. Ok. Entonces, ya hablamos de, ¿no es cierto?, diarrea crónica, hablamos de diarrea inflamatoria, hablamos de diarrea grasa, y la más frecuente de las diarreas crónicas que van a ver es esta que dejamos al final, que es la diarrea acuosa, ¿ya? Sin sangre, por supuesto. Y acá uno debiera hacerse también estas preguntas en los pacientes que tienen diarrea crónica. ¿Tiene mi paciente un síndrome de intestino irritable o no? Esa es como la pregunta. ¿O tiene otra cosa? Porque la causa más frecuente de diarrea acuosa crónica es el síndrome de intestino irritable, y es una patología que, claro, afecta mucho la vida, pero no tiene repercusiones importantes para el paciente desde el punto de vista de cosas que lo puedan matar. También entonces acá, en este evento de diarrea acuosa es, ¿tiene síndrome de intestino irritable o no tiene síndrome de intestino irritable? Esa es la primera pregunta que hay que revisar. Por lo tanto, con respecto al síndrome de intestino irritable, el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico operacional, es un diagnóstico sindromático en que se tienen que tener ciertas características y no tener otras características para poder hablar del síndrome de intestino irritable. Esto es por lejos lo más frecuente que van a ver en su práctica profesional, el síndrome de intestino irritable. Y es algo que lamentablemente le hablan muy poco a los médicos generales, ¿ya? Aquí yo tengo una diapositiva para hablar del tema y veo que no lo van a tratar, probablemente no lo tratan en el módulo nunca más. Y es lejos lo más frecuente que van a ver, ¿ya? Y bueno, ¿de qué se trata el síndrome de intestino irritable? Es un dolor abdominal recurrente que tiene que tener algún tipo de frecuencia. En este caso, en los criterios de Roma 4, que es una actualización, pronto van a salir los criterios de Roma 5, hay que estar atentos cuando salgan. Se habla de que tiene que haber la presencia de un dolor abdominal recurrente que al menos esté presente un día a la semana. Antes, si mal no recuerdo, eran 3 veces al mes. Ahora es un día a la semana, ¿ya? Lo otro es que este dolor esté presente en los últimos 3 meses y tienen que haber comenzado, tiene que tener un tiempo de evolución de medio año por lo menos que los pacientes hayan tenido 6 meses con la presencia de este dolor abdominal recurrente. Y lo otro importante es que tiene que tener 2 de las 3 características, que se asocia a la defecación. ¿Qué quiere decir que se asocia a la defecación? Es decir, que este dolor puede empeorar o puede mejorar con la defecación. Por ejemplo, me duele la guata, pero voy al baño y se me pasa. O después de ir al baño me duele la guata, también puede pasar. Antes habían ciertas características con respecto a esto de mejora o empeora con la deposición. Ahora simplemente que esté asociado, que mejore o que empeore, pero que esté asociado con el evento defecatorio, que esté relacionado con un cambio de la frecuencia de las deposiciones. Esto quiere decir que hay un síndrome de intestino irritable que pueden ir con diarrea, que pueden ir con constipación, que pueden ir con diarrea y constipación, es algo que van a ver con frecuencia. Y lo otro es que esté relacionado con el cambio en la consistencia en las deposiciones, ¿ya? Entonces, cuando los pacientes cumplen estos criterios, la especificidad para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable es baja, si se fijan, 75%. Eso es una especificidad baja. Y existen también las banderas rojas que les puse acá, que son cosas que el paciente no debe presentar para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Es decir, que los pacientes, si cumple estos primeros criterios, no debe tener sangrado. Evidentemente puede tener hemorroides o fisuras, pero no debe tener sangrado con sus deposiciones, no puede tener fiebre, no puede tener pérdida de peso. Con respecto a los síntomas, estos no deben interrumpir el sueño, los síntomas no deben iniciar después de los 50 años, por lo tanto,
no se les ocurra hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable a una abuelita de 60 años, que empezó 6 meses atrás con criterio de síndrome de intestino irritable. Y lo otro es que debe estar libre de antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca y cáncer colorectal. Cuando esto se cumple, es decir, cuando se cumplen los criterios de síndrome de intestino irritable y cuando no tiene banderas rojas, la especificidad aumenta a un 90%. Y si se fijan, igual no es 98%, igual no es 95%. Igual hay pacientes que pueden tener todos estos criterios y pueden tener otra cosa, ¿ya? Así que por eso hay un estudio mínimo que se le exige a los pacientes que igual cumplen estos criterios, ¿ya? Y esto puede ser medio confundente, pero si los pacientes tienen algún elemento de alarma, esto no necesariamente quiere decir que van a encontrar una enfermedad orgánica. Es decir, si el paciente tiene, no sé, baja de peso, no necesariamente van a encontrar un cáncer detrás de esto o una enfermedad orgánica. Igual pueden tener síndrome de intestino irritable. ¿De acuerdo? Entonces, pensamos que este paciente cumple con los criterios de síndrome de intestino irritable, pero de todas formas vamos a pedir un estudio mínimo para estos pacientes. Se piden, del estudio mínimo que se debe pedir son un hemograma, una PCR, serología para la enfermedad celíaca, y este examen, que no sé si lo conocen, se los voy a contar un poco, que se llama calprotectina fecal. ¿Quieren preguntar algo? Dígame nomás. Hola doctor, sí, lo que pasa es que el PPT parece que se quedó como en negro. ¿Podría volver a compartirlo, por favor? Sí, claro, pero ¿recién pasó o...? A mí sí, hace poquito, de hecho. Pero podría igual como... ¿Se ve ahora? Un poco. ¿Ahora? ¿Se ve? Confirme, Sí. que no lo escuché. ¿Sí Ahora se yo ve? sí lo veo. Ahora yo sí. Perfecto. De acuerdo. Entonces, como les contaba, en diarrea acuosa crónica, ¿no es cierto? De los estudios que deben pedir, esto igual es importante. ¿Qué cosa le vamos a pedir a un paciente que viene con diarrea, no sé, 3 meses de evolución con diarrea líquida? Hay que, por lo menos, y parece a todas luces que se trata de un síndrome de intestino irritable, pero hay que pedirle estos exámenes: hemograma, PCR, serología para la enfermedad celíaca y la calprotectina fecal. Si se deja de ver, me cuentan. Y la calprotectina fecal es un componente, una proteína no susceptible de degradación de los polimorfos nucleares. Entonces, tiene la gracia de que si hay inflamación con presencia de polimorfos nucleares en alguna parte del tubo digestivo, por ejemplo, ustedes van a tener acceso a los leucocitos fecales. El problema es que los leucocitos fecales se degradan por el proceso digestivo, por lo tanto es un muy mal examen para ver inflamación a nivel intestinal. La calprotectina fecal es un marcador de inflamación, es decir, hay polimorfos nucleares en el tubo digestivo, en cualquier parte del tubo digestivo, y es medible porque no se digiere, sale íntegra en las deposiciones y nos permite tener esta medición de la inflamación. Hay algunos otros exámenes que uno pide también en la diarrea acuosa, que es la función tiroidea, aunque está más asociado con constipación, pero igual uno lo pide. Y los pacientes que tienen más de 45, 50 años, es importante hacer screening de cáncer colorectal en presencia de estos síntomas, ¿no? Esto es central también, ¿ya? Es importante que sepan qué exámenes van a pedir a los pacientes que tienen diarrea crónica acuosa. Esto es cortito para mostrarles que los pacientes que tienen PCR muy, muy, muy bajita, el riesgo de tener enfermedad inflamatoria intestinal o IBD, ¿no es cierto? Es muy bajito. Y la calprotectina fecal bajita, también menos de 40, confiere un riesgo muy, muy, muy bajo de tener enfermedad inflamatoria intestinal.
Por lo tanto, son exámenes que nos permiten estar con bastante tranquilidad en presencia de los pacientes que cumplen los criterios de síndrome de intestino irritable, que no tienen elementos de alarma, ¿no es cierto? Decir, ok, este paciente lo más probable es que no tenga ningún otro problema. Eso. Eso diría que hasta por ahí llega la pega del médico general. Es súper importante que entiendan que la causa más frecuente de diarrea crónica es la patología funcional, pero es importante que no se le pasen otras entidades porque hay muchas causas de diarrea acuosa y una cosa importante es el volumen de las deposiciones. En la literatura van a ver que hay quienes las pesan, pero ofrecen un valor en peso, pero en realidad es diarreas muy abundantes o no tan abundantes, y importante es que estas diarreas que no son abundantes, la mayoría de ellas se den con el ayuno. ¿A usted se le quita la diarrea cuando no come? Sí, se me quita la diarrea cuando dejo de comer. Ah, perfecto. Y en este caso, hay un diagnóstico diferencial bien amplio que incluyen las mismas entidades que les comenté, que podían producir diarrea inflamatoria, que podían producir esteatorrea, también pueden producir diarrea acuosa, la enfermedad celíaca, el sobrecrecimiento bacteriano, la intolerancia a la lactosa, a la fructosa, la absorción de sales biliares, la diabetes y la colitis microscópica, que puede producir también diarrea acuosa. Y cuando estas diarreas son muy abundantes y no se dan con el ayuno, hay que pensar en cosas más infrecuentes, estas diarreas que tienen un efecto secretor, ¿no es cierto? Porque no, cuando dejan de comer siguen teniendo diarrea. Son los tumores neuroendocrinos, muchos de ellos, otro tipo de problemas más raros como el adenoma velloso, la mastocitosis y, por supuesto, el uso de laxantes, que los pacientes utilicen laxante y no lo estén diciendo, o nosotros no se lo hemos preguntado. ¿Ok? Eso. Bien. Pero el mensaje central en diarrea acuosa es esto. Diarrea acuosa crónica, ¿tiene o no tiene síndrome de intestino irritable, tipo diarrea? Si lo tiene, ¿qué mínimo se debe pedir? Que es lo que les comentaba. ¿Ok? Y por último, considerar que el paciente no esté puenteando. Pero, como les digo, nuestro medio es infrecuente. Y ahí se pueden utilizar algunas medidas, como medir la molaridad de las heces, ver en la endoscopía la presencia de melanosis coli, que puede reflejar la presencia de uso crónico de laxantes, etc. Pero no es lo primero que deben pensar, por favor. No es pensar que los pacientes no están en ello. Eso es muy raro. Eso. Y eso con diarrea crónica. Lo que trato es que logren imaginar los distintos pasos o los distintos lugares donde uno debe ponerse, donde tiene que categorizar a los pacientes cuando se enfrenta a una diarrea. O sea, la pregunta es que uno tiene que tratar de hacer. ¿Tiene una diarrea? ¿Tiene una diarrea crónica? Sí, tiene una diarrea crónica. Es decir, ¿esta diarrea crónica es inflamatoria o es otra cosa? Chuta, es inflamatoria. ¿Se trata de una diarrea inflamatoria? Ok, tengo que pensar en enfermedad inflamatoria intestinal y cosas potencialmente muy peligrosas. Por lo tanto, rápidamente voy a pedir estudios más sofisticados, por supuesto exámenes generales, y derivar rápidamente con un gastroenterólogo porque puede tratarse de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Okay? El paciente tiene otra cosa, tiene una diarrea acuosa o una esteatorrea, ok, hay tiempo para pensar. Puedo pensar la mayor parte de las veces. ¿Tengo diarrea acuosa? ¿La diarrea acuosa se trata de un síndrome de intestino irritable o es otra cuestión? ¿Es un síndrome de intestino irritable? Ok, sí, es un síndrome de intestino irritable, cumple todos los criterios, no tiene ningún elemento de alarma, le pido el estudio de síndrome de intestino irritable para estar tranquilo que efectivamente se trata de eso. No es difícil. Hemograma, PCR, le descarto enfermedad celíaca, y también le pido una protectina fecal, le pido pruebas tiroideas. Y con eso, si todo sale bien, estoy tranquilo, mi paciente tiene un síndrome de intestino irritable.
muy probablemente, sobre un 90%, 95%. No cumple los criterios de síndrome intestino irritable, ok, tiene otra cosa, tengo que pensar, tengo que ampliar mi abanico diagnóstico. Y ahí pregunto, ¿se pasa con el ayuno sus deposiciones? ¿Hay algún elemento de alarma? Y ahí voy dirigiendo el estudio, ¿ok? Esa es la idea, que vayan estos 200, 250 diagnósticos diferenciales, puedan ir reduciéndolos a través de conocer el algoritmo diagnóstico de la diarrea crónica. ¿Bien? Eso con diarrea crónica. ¿Hay alguna pregunta con este tema? No. Ok. Ojalá se haya entendido. De verdad que traté de hacerlo lo más digerible posible. Hay cosas en el chat. Vamos a partir acá antes de continuar con lo demás. Sí, lo sé. O sea, se ve, pero se ve esta cosa. Dejar de compartir. Muy bien. Es bien amistosa la plataforma. Pucha, la pregunta es esto, profe, ¿la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son diagnósticos diferenciales de diarrea crónica inflamatoria o son causa? Es una pregunta media filosófica, ¿no es cierto? Pero recuerden que la diarrea crónica inflamatoria es un diagnóstico sindromático, si se quiere. Por lo tanto, claro, cuando uno tiene una diarrea crónica inflamatoria, el diagnóstico diferencial principal es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pero no olvidar que la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa pueden tener diversas presentaciones clínicas y una de ellas es la diarrea crónica inflamatoria. No siempre la colitis ulcerosa, de hecho puede presentarse perfectamente como una diarrea acuosa crónica o solo un síndrome de dolor abdominal. Y lo mismo la enfermedad de Crohn, que vamos a ver más adelante, que tiene otras formas de presentación. No sé si responde eso a la pregunta. Sí, en el fondo sí, de la diarrea crónica inflamatoria, uno de los diferenciales principales es eso, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, en ese orden. Y claro, estas enfermedades tienen diversas formas de presentación clínica. Una de ellas es este síndrome. Eso. Entonces, démosle nomás con lo que sigue. Primero compartir. Por acá. Compartir pantalla. Perfecto. Ok. Respiren. Vamos entonces a diarrea aguda, ¿ya? Entonces, aquí estamos en un escenario distinto. Bien. Se trata de un paciente que tiene diarrea, no ha pasado más de 2 semanas, por lo tanto, el enfrentamiento va a ser diferente. La principal causa de diarrea es la diarrea infecciosa. Casi siempre es autolimitado, los virus siguen siendo la principal etiología, y hay causas no infecciosas también, como los típicos fármacos, sobrecarga alimentaria, la diarrea post-18 es típica. Y algunos tóxicos, ¿no es cierto? O la diarrea post-carrete, que supongo que ninguno de ustedes ha experimentado, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a la diarrea aguda, también, la misma pregunta que nos hicimos antes. ¿Es una diarrea evidentemente inflamatoria o no? ¿Es una diarrea disentérica? ¿Tiene el paciente diarrea con sangre, mucosidad, dolor de guata, fiebre, etcétera? ¿O se trata de una diarrea no inflamatoria, donde hay distintas formas de abordarlo? Esta es una de ellas, ¿tiene fiebre, no tiene fiebre? Y si no tiene fiebre, esta es coleriforme, es decir, es muy abundante o no, ¿ya?
Eso. Por lo tanto, las preguntas centrales acá es si la caca tiene sangre y si el paciente tiene fiebre o no. ¿Ya? Okay. Y lo otro que pongo acá, si es coleriforme también o no, cuando tiene diarrea súper abundante. Ok, entonces nos vamos a poner acá. Primero, en la diarrea evidentemente inflamatoria. ¿Ya? Son deposiciones con sangre, son de bajo volumen y alta frecuencia. Se puede acompañar de dolor de guata, urgencia defecatoria, tenesmo, puede haber fiebre, ¿ya? Compromete, habitualmente compromete colon y recto y traduce daño de la estructura, en el fondo daño tisular. Y las causas son un montón, ¿ya? Muchas bacterias pueden producirla, algunos parásitos también, y algunas enfermedades infecciosas como la colitis isquémica, la enfermedad de injerto contra huéspedes, la colitis actínica, quimioterapia también pueden producirla, ¿ok? Eso con respecto a las causas. Esto es un poco para contarles las distintas causas, pero no es tan importante, no es central que se aprendan todos los bichos que pueden producirlo. Lo importante es que aprendan a enfrentar lo que es lo que vamos a ver después, ¿ya? Con respecto a la diarrea acuosa, es la diarrea acuosa febril, que puede tener fiebre que leve a moderada, vómitos, dolor abdominal, por supuesto afecta más al intestino delgado, y también muchos virus producen diarrea acuosa febril, rotavirus, sobre todo en niños, y acuérdense que hay episodios de rotavirus, el agente Norwalk también es un agente que está presente en nuestro medio. Bacterias pueden producir, las mismas bacterias que producen enfermedad diarreica inflamatoria pueden producir diarrea acuosa febril, algunos parásitos como la ciclospora también. Con respecto a la diarrea acuosa febril, también es la típica diarrea que van a ver, sin fiebre, puede tener otros síntomas acompañantes, habitualmente es autolimitado, hay toxinas que pueden producir, algunas bacterias son más frecuentes que otras, los virus también están presentes, la giardia, muchos bichos en realidad, y aquí no olvidar que esta diarrea puede ser producida como por lo que les contaba al principio, sobrecarga alimentaria, diarrea postcarrete, el mismo café puede producir esta diarrea acuosa febril, o la gente que tiene intolerancias alimentarias también. Bien, acá el sorbitol, la lactosa, intoxicación con metales, bueno, eso es más raro que ocho. Eso cumplo con ponérselos acá. Virus, parásito, etc. Y la diarrea... esto se lo menciono, claro, esto tiene que ver con cuando hay brotes de diarrea, se deben reportar cuando es intoxicación alimentaria, y aquí están obligados a avisar cuando hay más de 2 brotes, ¿no es cierto? Y hacer la notificación de enfermedades transmitidas por alimentos. No se les olvide hacer porque después pueden meterse en problemas, ¿ya? Por eso se los pongo acá, ¿ya? Y por último, la diarrea aguda coleriforme, que es esta diarrea muy abundante, que por suerte a mí todavía no me toca ver brotes de cólera, se ve en brotes epidémicos, y las causas más frecuentes ya son los vibrios cólera, la E. coli enterotoxigénica, otros vibrios también, y esto es para que entiendan lo que es una diarrea coleriforme, cuando son pacientes que tienen tantas deposiciones que usan estas camitas con hoyitos para que puedan tener deposiciones de forma casi continua mientras se rehidratan, por forma casi siempre endovenosa, ¿ok? Pero hasta que no nos toque una nueva epidemia, claro, poco probable verlo, pueden verlo por otras causas no coléricas, pero como les digo, es menos frecuente, pero es importante que la conozcan, ¿ya? Eso con respecto a la categorización de las diarreas en estos grupos y las etiologías y etcétera, pero
Pero la verdad eso tiene muy poca utilidad a la hora de enfrentarse con un paciente. Bueno conocerlo. Lo importante es qué es lo que van a hacer cuando alguien llega con diarrea. Entonces, lo principal es lo mismo que hemos hecho siempre, lo que hacemos los médicos todos los días, que es agotar el síntoma, preguntar por la diarrea, tratar de categorizar en estos grupos. ¿Tiene sangre o no tiene sangre? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿No es cierto? ¿Parece una diarrea coleriforme? ¿Es súper abundante o no es tan abundante? Lo otro, ¿qué tipo de paciente, qué edad tiene el paciente? ¿Tiene alguna otra enfermedad? ¿Es inmunosuprimido? ¿Qué medicamentos están usando? ¿Hay medicamentos que puedan justificar esta diarrea? ¿Cómo está comiendo? ¿Qué comió? ¿Cambió su dieta? ¿Tuvo viajes recientes? ¿Estuvo hospitalizado? ¿Usó antibióticos recientemente? Por lo tanto, poder categorizar a los pacientes en grupos de riesgo que van a exigir un trabajo distinto. Lo mismo en el examen físico. Si ven un paciente, me acuerdo, caso que vi hace poco, un hombre, diarrea aguda, 3 días de evolución, sin fiebre, poco dolor de guata, lo vieron, reconsultó en la urgencia acá de la clínica, y el médico decía que yo estaba haciendo otra cuestión, estaba haciendo una endoscopía, y el médico me pide favor evaluarlo porque era segunda consulta y no sé qué, y lo quería mandar para la casa con cipro, no lo había pescado mucho. Pero tú entrabas a ver al paciente y era un paciente evidentemente deshidratado. O sea, no sé por qué no tenía las mucosas secas, esas deshidrataciones africanas en el fondo. La boca con los labios con queilitis, queilosis, seca, mucosas secas, los ojos hundidos, súper deshidratado. Y dije, ¿sabes qué? Hazle exámenes, estudiémoslo más. Y tenía, bueno, una CREA como en 5, estaba una falla renal del terror y terminó siendo una salmonelosis. Por lo tanto, hay que mirar al paciente, si es cosa de examinarlo, no es difícil. Y eso tiene valor en nuestra época, que se hace es como su escáner está bueno, su examen es tan bueno, ahora cuénteme qué le pasa, ¿no? Tratar de que no siga ese orden la evaluación del paciente, ¿ya? Ok, entonces, esta de diarrea aguda, esta es la diapo central, que de hecho me pregunté en diarrea aguda cuál es el mensaje importante de diarrea aguda que no se le pasa en pacientes graves. Es decir, este tipo de cosas. Si el paciente está evidentemente deshidratado, si está con fiebre alta, si tiene sangre en las deposiciones, si tiene dolor abdominal severo, inflen a los pacientes que les duele mucho la guata, si tiene muchas deposiciones, 6 es un número arbitrario, pero tengo 10 deposiciones al día, 15 deposiciones al día. Si los síntomas se van prolongando, tiene más de 7 días, si el paciente necesita hospitalización, son criterios de severidad que tienen que obligar a un estudio distinto, no pueden esperar que pase lo que casi siempre pasa, ¿no es cierto?, que es que se le pase solito el cuadro diarreico. También, si es un adulto mayor, si por supuesto tiene enfermedades crónicas, esto es relativo, ¿no es cierto? Diabetes mal controlada, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, es más fácil que se deshidraten. Ahí hay que tener cuidado con algunos medicamentos que pueden empeorar la deshidratación. Si está embarazada o si es inmunocomprometido, también hay que pensar en que estos pacientes requieren un abordaje más exhaustivo. ¿Ok? Y estos son los pacientes que requieren mayor estudio. ¿Bien? Tienen este grupo de pacientes: hemograma, VHS, PCR, creatinina, exámenes generales, ¿no es cierto? Ver si no tiene falla renal. Y puede ser de utilidad la calprotectina fecal en enfermedad aguda, especialmente en estos grupos de riesgo, porque nos va a permitir, la calprotectina fecal nos permite categorizar a los pacientes en pacientes que su diarrea es de origen inflamatorio o no inflamatorio. Esa es la gracia de la calprotectina, ¿ya? Por lo tanto, requiere abordajes distintos.
Hay otros marcadores como la lactoferrina, pero que tiene poca disponibilidad, se los cuento nomás, pero calprotectina es el principal, y los leucocitos fecales, olvidarse de ellos, quedaron en el pasado, tienen poca sensibilidad, poca especificidad. Si no tienen otra cosa, pídanlo, ¿ya? Pero ya cada vez va a haber más disponibilidad de calprotectina, ¿ok? Lamentablemente los estudios específicos, como los coprocultivos, habitualmente los coprocultivos traen 4 o 6 bichos que se pueden detectar, muy pocas veces se trata de estos bichos, y tiene, por supuesto que tiene utilidad en pacientes graves, pacientes con disentería, lo mismo los estudios parasitológicos, tienen poca sensibilidad, especificidad, están pensando en que el paciente puede tener Clostridium, pídale toxinas, pídale PCR Clostridium, pueden utilizar antígeno por rotavirus en los pacientes que tienen estas categorías, y este es un tema controversial, que tiene que ver con la PCR para patógenos digestivos. El film array gastrointestinal van a escuchar, ¿ya? Ahora, el film array gastrointestinal ¿tiene utilidad? Por supuesto que tiene utilidad. Siempre es mejor saber qué bicho tiene el paciente. Siempre va a ser mejor saberlo, ¿no es cierto? Le podemos ahorrar un curso antibiótico a un paciente, por ejemplo, que tiene una diarrea febril, y efectivamente se trataba de un rotavirus, le apareció un rotavirus en el PCR, listo, se ahorró 5 días de cipro, por ejemplo. Claro que tiene utilidad. El tema es que no está disponible. Si fuera, que no está ampliamente disponible. Claro, si ustedes solo van a trabajar en clínica, no sé, Las Condes, y van a ver diarrea ahí, ¿podrían utilizar la PCR siempre? Sí, se podría hacer. ¿Es costo efectivo? No, no lo es. Probablemente no les va a permitir cambiar el curso evolutivo del paciente, pero siempre es bueno tenerlo. El tema está y este es un tema de debate siempre en los congresos, porque la gente, claro, que trabaja en los países del primer mundo, es mucho más fácil conseguir el examen, pero para nosotros que estamos en países de vía de desarrollo y vivimos los dos escenarios, en los países de primer mundo y hay dos países, en el fondo, y países subdesarrollados, donde tenemos o no tenemos mayor disponibilidad del estudio. Por lo tanto, una recomendación que se puede utilizar es en estos grupos de riesgo, en estos pacientes que requieren mayor estudio, sí, traten de hacerle si tienen disponible, pidan una PCR para patógenos digestivos, ¿ya? Pero en los pacientes que no están en el grupo de riesgo, que probablemente se les pase solo, probablemente no tenga sentido, incluso si están en clínica Las Condes o, qué sé yo, en una clínica pituca, no va a cambiar mucho la evolución de su paciente. Y podrían tener una conducta más bien expectante, si se trata de una diarrea sin ningún elemento de preocupación, ¿ya? Eso con respecto a la PCR. Sé que fui muy ambiguo, ¿no?, con la respuesta, pero la PCR solicitarle a los pacientes que tienen, sí o sí, en los pacientes que tienen algún elemento de severidad y que obliga a mayor estudio, que fue lo que discutimos antes, y discutible los pacientes que no tienen estos criterios, discutible porque, claro, ahí van a haber detractores y van a haber defensores de esto, ¿ya? Los estudios endoscópicos sin utilidad en diarrea aguda de forma como habitual, por supuesto, en pacientes que estén sospechando de diagnósticos donde pueda tener utilidad, claro, pacientes hospitalizados que piensen que puede tener colitis isquémica, un Clostridium, pudiera tener alguna utilidad, pero no es de uso rutinario, y las imágenes solo cuando los sospechen que esto no es solo una diarrea y se trata de alguna complicación, ¿ya? Con respecto al tratamiento, se entiende hasta ahí, ¿no es cierto? Pues lo podemos hablar, ¿ya? Con respecto al tratamiento, siempre van a hablar de hidratación, ¿ya? Siempre preferir la vía oral, y uno podría hablar de soluciones de hidratación formales o informales, ¿ya? Es una bonita manera de decirlo. Las soluciones de hidratación formales son las de venta, ¿no es cierto? Ojo que las bebidas estas isotónicas deportivas no sirven para la hidratación en diarrea,
pero hay sales hidratantes que pueden utilizar de amplio uso en países donde la diarrea es un problema más habitual. Acá es más raro utilizarlo, y seguir los consejos de la abuelita: beber más líquido, tomar más sopita, comidas que sean fácilmente digeribles, no utilizar mucha fibra, por supuesto. Cuando se tiene diarrea, evitar las cosas que son difícilmente absorbibles, ¿no es cierto? Fibra, lácteos, comidas condimentadas, eso puede mejorar el régimen, que sea fraccionado, también tiene utilidad, pero prevenir principalmente la deshidratación. Con respecto al tratamiento sintomático, estos tres siempre están mencionados: loperamida, bismuto y el racecadotrilo, que todavía me cuesta decirlo, pero se puede utilizar en diarreas que no sean de origen infeccioso, y tienen utilidad en diarrea. La verdad que sirven harto, se pasan los síntomas, pero úsenlo siempre que estén con la seguridad de que el paciente no tenga una diarrea de origen inflamatorio, sino no utilizar, ¿ya? Así que yo diría: el tratamiento sintomático, habitualmente evitarlo porque siempre puede tratarse de una diarrea inflamatoria, y ahí no va a ser de mucha ayuda, ¿ya? Puede incluso traer problemas, ¿ya? Y los probióticos, hay dos: el Saccharomyces boulardii se puede utilizar en cursos de 5 días, una cápsula cada, eh, cada 12 horas. Tiene poca utilidad. Miren, disminuye un día la duración de la diarrea. Pueden utilizarlo o no utilizarlo, pero sí, no hay ningún pecado en hacerlo. Y el más común en Chile es el Saccharomyces. Recuerden que el Saccharomyces es un hongo, no es una bacteria. Y el Lactobacillus también tiene utilidad en diarrea aguda, y baja la duración del episodio diarreico. ¿A quiénes le damos antibióticos? ¿Ok? A los pacientes que tengan algún elemento de alarma, que se trate de una diarrea inflamatoria, que esté en duración, y utilizamos cursos de antibióticos empíricos, en dependencia de algunos casos particulares puede cambiar, pero habitualmente lo que se usan son estos. Ciprofloxacino se usa con mucha frecuencia, se puede utilizar el levofloxacino, acitromicina también puede ser útil, la rifaximina también se ha utilizado, pero yo diría que todavía en nuestro medio ciprofloxacino, acitromicina en dosis en monodosis o en cursos de 3 días es lo más utilizado, ¿ya? Como tratamiento empírico. Y cuando tenemos algún patógeno detectado, ahí pueden leer cuál es el tratamiento específico para cada uno, pero hay una mención honorífica que debemos detenernos, que es con respecto al Clostridium, ¿ya? Que el tratamiento para el Clostridium difficile tradicionalmente ha sido el metronidazol, y en nuestro medio, la verdad, no disponemos todavía, hasta mi conocimiento, no disponemos todavía de estudios que nos permitan seguir con tranquilidad la nueva indicación de la guía ITSA del 2018, que tiene que ver con el uso de vancomicina en vez de metronidazol, por la resistencia que están viendo en Estados Unidos al metronidazol como terapia de primera línea, ¿ya? Hay aquí también, este es un tema controversial, no sé, donde en el J. Aguirre, donde yo me formé, cambiamos a vancomicina. Hay defensores y detractores de hacer este cambio en Chile, porque la verdad es que no sabemos si nuestro Clostridium es o no resistente al miazol, pero les cuento que ya la guía ITSA eliminó el metronidazol como terapia de primera línea y usa la vancomicina como terapia de primera línea en el episodio inicial no severo, y en el severo también, ¿ya? Sé que es una clase muy, muy árida,
van a tener que leerlo más de alguna vez. Eso, no sé si tienen preguntas, algo que quieran saber. Déjeme dejar de compartir. Acá está. Ya. Sí, lo que está en la final, el final se menciona solo para diarreas agudas. Claro, en la diarrea crónica el tratamiento va a depender de la causa. No hay un tratamiento empírico para diarrea crónica, si se quiere decir de esa forma. Eso. Bueno, chicos, mucha Doctor, una consulta. suerte. ¿Perdón? Quería preguntar si es que no podíamos Subir el hacer volumen, que PPT. escucho muy bajito. Esperemos un poquito, que no le tengo el volumen muy bajito. Ahí sí, ahora sí. Sí, quería preguntarle si iba a mandar el PPT. Sí, claro, sí, el otro lo envié, el de úlceras lo envié a una de sus compañeras que me mandó el video, Ah, ya, muchas gracias. para que lo compartan ahí. Sí, vamos a mandar el PowerPoint. Eso, chicos. Ahí está. Ahora sé que tienen actividades, ¿no es cierto? Bueno, mucha suerte entonces, que les vaya muy, muy bien. Si no, perfecto. Pucha, vean la clase, es un tema árido, pero traté de hacerlo lo más eh, absorbible posible. Eso, que estén muy, muy bien, chicos. Chao, chao.